Haití, el país más pobre del continente, es también el escenario de un drama humano donde el hambre, la desesperación y la supervivencia dictan las reglas. Y en medio de todo esto, las mujeres haitianas cargan con un peso aún más brutal. ¿Por qué muchas mujeres en Haití se ven obligadas a prostituirse para sobrevivir? ¿Cuál es el verdadero paraíso escondido de Haití que pocos turistas han descubierto? ¿Cómo una revolución de esclavos convirtió a Haití en la primera república negra independiente del mundo? Quédate hasta el final que Haití te sorprenderá. La realidad que nadie quiere ver. Cuando pensamos en Haití, nos vienen imágenes de playas paradisíacas, música vibrante y una historia de resistencia contra la opresión. Pero detrás de esa postal turística se esconde un infierno. La renta per cápita del país es apenas una décima parte de la de sus vecinos caribeños. Aquí, la pobreza no es solo una estadística, es una sentencia de vida. En el año 2022, Haití y Guatemala se disputaban el deshonroso título de los países más pobres de la región. Pero lo que hace a Haití aún más estremecedor no es solo la miseria económica, sino la brutal desigualdad que separa a los poderosos de los condenados a la miseria. Mientras algunos viven en lujosas mansiones protegidas por guardias armados, la mayoría de la población sobrevive en condiciones inhumanas, luchando por comida, agua y seguridad. El país está al borde del colapso total. Una epidemia de cólera asola sus calles. La inseguridad alimentaria crece con cada segundo que pasa, y la crisis institucional ha convertido la política en un nido de serpientes, donde la corrupción y las luchas de poder son la norma. Pero hay un infierno peor, un lugar donde los cuerpos son moneda de cambio y la dignidad es solo un recuerdo. El negocio de la desesperación, cuerpos a la venta. La prostitución en Haití no es un tabú, es una necesidad. Para muchas mujeres es la única manera de sobrevivir. Sin educación, sin empleo y sin apoyo del gobierno, muchas no tienen otra opción que vender su cuerpo. A veces, por unos pocos dólares. A veces, por un plato de comida. Las calles de Puerto Príncipe y otras ciudades se han convertido en mercados a cielo abierto, donde la oferta nunca se acaba y la demanda solo crece. Hombres con dinero, algunos locales, otros extranjeros en busca de carne exótica, recorren la noche en busca de placer barato. Pero lo más escalofriante es que la prostitución no solo atrapa a mujeres adultas, también a niñas. La falta de leyes y la impunidad han creado un ambiente donde el abuso de menores es un negocio silencioso que crece en las sombras. Algunos dicen que es prostitución, otros lo llaman esclavitud. Imagínalo por un segundo. Nacer mujer en un país donde desde el primer día ya estás en desventaja, donde ser joven y hermosa puede ser tu peor maldición. Las mujeres en Haití no solo enfrentan la pobreza, el hambre y la prostitución, sino también el miedo constante. Violaciones, trata de personas y abuso son parte del día a día. La calle no es un lugar seguro. El hogar a menudo tampoco lo es. Las bandas armadas dominan barrios enteros, secuestrando, extorsionando y violando con total impunidad. Y mientras tanto, el gobierno mira hacia otro lado o, peor aún, se lucra de la desesperación de su propio pueblo. En medio de este infierno, hay una fuerza que ha sido tanto una salvación como un enigma para el mundo exterior: el vudú. Mucho más que una religión, el vudú es el alma oculta de Haití, una fe que mezcla lo africano con lo católico, lo espiritual con lo terrenal. Los loas, espíritus ancestrales, son adorados como intermediarios entre los humanos y los dioses. Algunos los buscan para protección, otros para venganza. Y hay quienes creen que en los rituales de vudú se esconden secretos oscuros que solo unos pocos se atreven a explorar. Las serpientes, el fuego, los tambores hipnóticos es solo una pequeña prueba de este enorme mundo religioso. Aquí, la Virgen María no es solo la Madre de Dios, también es la diosa Erzulie,
la representación de la feminidad en su máxima expresión. Una diosa de amor, deseo y placer, pero también de lágrimas, de sacrificio y de celos. Los santos católicos se convierten en loas, espíritus poderosos que influyen en la vida de los creyentes. Se dice que aquellos que se atreven a invocarlos pueden recibir riqueza, poder, amor o destrucción. No es raro que algunas mujeres busquen la protección de los loas para atraer el amor de un hombre o para vengarse de una traición. Pero el mundo ve el vudú con otros ojos. Para muchos no es religión, sino brujería, magia negra, pactos prohibidos, y esa reputación ha condenado a Haití a siglos de persecución y miedo. Algunos dicen que el terremoto de 2010 fue un castigo divino, que Haití pagó el precio por su lujuria, idolatría y brujería. Después de la tragedia, miles de niños haitianos aseguraban que el desastre había sido enviado por Dios para castigarlos. Pero realmente el destino de un país puede estar sellado por su fe. Lo que es seguro es que, con o sin intervención divina, la vida de las mujeres en Haití es una batalla constante. Veamos un poco más de las mujeres en Haití. Estas son pícaras, coquetas, misteriosas. Hay algo en su forma de moverse, en su mirada desafiante, en sus sonrisas juguetonas que atrapa a cualquiera que se atreva a mirarlas demasiado tiempo. Pero detrás de esa feminidad magnética hay una lucha que muchos prefieren ignorar. Las mujeres haitianas cargan con una triple responsabilidad. Son madres, a menudo desde muy jóvenes. Son amas de casa, responsables de que sus familias sobrevivan. Son trabajadoras, muchas veces sin sueldo y sin derechos. Y lo peor, también son invisibles. En la política, apenas ocupan el 30% de los puestos, aunque la Constitución exige su representación. En las decisiones comunitarias, su voz casi no existe. Y en las calles, son blanco fácil para la violencia y el abuso. Las pandillas gobiernan con terror. Y las mujeres son sus víctimas más frecuentes. Secuestros, agresiones, desapariciones. En Haití la seguridad es un lujo que pocas pueden permitirse, y sin embargo, siguen en pie, orgullosas, valientes. En una sociedad que constantemente intenta silenciarlas, ellas se niegan a ser borradas. Belleza natural, un cuerpo forjado por la vida. Pero realmente, ¿cómo son las mujeres haitianas más allá de todas sus adversidades? La respuesta no es simple. Haití es una licuadora étnica, un crisol de razas y culturas que ha creado una diversidad impresionante. Pero si hay algo en común, es su sensualidad natural. No es algo forzado, no es algo aprendido, es innato. Las haitianas suelen ser esbeltas, con cuerpos tonificados por una dieta basada en ingredientes naturales y una vida activa. No son mujeres de curvas exageradas, pero tienen figuras atléticas y piernas contorneadas. Sus manos y pies son finos, cuidados, una mezcla de delicadeza y fortaleza. Algunas tienen el cabello rizado, otras lo alisan, pero siempre se aseguran de mantenerlo impecable. El maquillaje es un arte sutil en sus rostros. Saben cómo resaltar su belleza sin exagerar. Pero más allá de su físico, lo que realmente hipnotiza es su actitud. Son chicas que saben lo que quieren, que juegan con el misterio, que mantienen el interés vivo con cada mirada y cada palabra. No regalan su atención fácilmente, pero cuando lo hacen, es imposible olvidarlas. Pero no nos equivoquemos, sabemos que detrás de la sonrisa seductora hay una historia de supervivencia. Para ellas, el encanto no es solo un juego, es un arma. Una herramienta de defensa en un mundo que constantemente las pone a prueba. La cultura haitiana es una mezcla explosiva de influencias africanas, francesas y españolas. Su música, su comida, su religión. Todo en Haití es una fusión de tradiciones que han resistido el paso del tiempo. Haití no solo se baila, se siente. En cada calle, en cada mercado, en cada esquina, la música haitiana late como un corazón indomable. Es ritmo, es resistencia,
es sensualidad. Si hay algo que Haití le ha regalado al mundo, es su inconfundible sonido. Aquí la música es un hechizo, un llamado al placer, una excusa para perderse en la noche. El compa es el rey indiscutible, un género cadencioso, nacido de la fusión entre el merengue dominicano y los ritmos africanos. Sensual, pegajoso, irresistible. El compa no se escucha, se baila con el cuerpo entero, pegados, piel con piel, respirando el mismo aire. Entre los grandes íconos está Sweet Mickey, un artista polémico, irreverente y carismático que incluso se convirtió en presidente del país. Karimi, con su estilo fresco y moderno, llevó el compa a otro nivel, mientras que Taboe Combo, con su energía desbordante, ha hecho vibrar a Haití durante décadas. Pero el compa no es lo único que suena en Haití. El Musique Racine, o música raíz, es la expresión de la espiritualidad vudú convertida en sonido. Un género poderoso, con tambores hipnóticos y letras cargadas de misticismo. Bookman Experience, uno de sus máximos exponentes, lleva la lucha y la identidad haitiana en cada acorde. Y luego está el rap creyol, el grito de la juventud, el testimonio de la calle, la voz de una generación que no teme hablar de violencia, política, sexo y poder. Barricade Crew y Rockfam Leima son solo algunos de los nombres que han convertido este género en un símbolo de resistencia. En Haití, la música es más que entretenimiento. Es historia, es cultura, es una invitación al deseo, a la locura, a la euforia. Pero Haití no solo se mueve al ritmo de su música. Haití arde. El primer país en el mundo en lograr la independencia con una revolución de esclavos. Nadie les regaló la libertad, la tomaron con sangre, con sudor, con furia. Y desde entonces, la historia de Haití ha sido una batalla sin tregua. Más de 300 años bajo el dominio francés, la colonia más rica de Francia, explotada hasta la última gota de su tierra y de su gente. Pero los haitianos no estaban dispuestos a ser esclavos para siempre. En 1804, tras una de las rebeliones más feroces que el mundo ha visto, Haití se convirtió en la primera república negra independiente. Pero la independencia tuvo un precio que Haití sigue pagando hasta el día de hoy. El país quedó marcado, aislado, castigado por el resto del mundo. Francia, furiosa por la pérdida de su joya más preciada, obligó a Haití a pagar una indemnización millonaria a cambio de su libertad. Una deuda imposible que hundió al país en la pobreza desde el primer día. Y la tragedia no terminó ahí. Golpes de Estado, dictaduras, violencia política. La inestabilidad se convirtió en la norma. Una economía atrapada en el pasado. Haití es una nación de supervivientes. Aquí la economía es una batalla diaria. Con una de las economías más frágiles de América Latina y el Caribe, la mayoría de los haitianos viven del comercio informal. Pequeños mercados, ventas ambulantes, lo que sea necesario para llevar algo de comida a la mesa. La agricultura y la pesca son la base de la economía, pero la tierra está herida. La deforestación ha devastado los campos, la erosión ha vuelto áridos muchos suelos, y los huracanes han arrasado cultivos enteros. El turismo, que podría ser un salvavidas, no ha logrado despegar. La belleza natural de Haití es innegable, pero la inseguridad y la falta de infraestructura han hecho que los visitantes miren hacia otro lado. A pesar de todo, los haitianos siguen de pie, porque rendirse nunca ha sido una opción. Una tierra que lo ha soportado todo. Haití es un país de extremos, de montañas imponentes en el norte y el centro, de costas que rozan la perfección en el sur. Pero esta misma tierra que vio nacer una revolución, también ha sido testigo de tragedias desgarradoras. El país se encuentra en una zona de alta actividad sísmica. Los terremotos han golpeado a Haití una y otra vez, pero el más brutal fue el de 2010, un desastre que dejó a más de 200,000 muertos y a un país entero de rodillas. La destrucción fue total, el dolor, infinito.
Pero cuando parecía que nada podía empeorar, llegaron los huracanes, las inundaciones, las crisis humanitarias, como si la tierra misma quisiera probar el límite de la resistencia haitiana. ¿Se puede salvar a Haití? Los políticos dicen que sí. Prometen cambios, reformas, justicia. Pero la realidad sigue siendo una tormenta sin tregua. En los últimos años, el gobierno ha lanzado iniciativas para estabilizar el país, reformas en educación, salud y seguridad. Se han destinado fondos a reconstrucción de hospitales, se han firmado acuerdos con organismos internacionales, se han prometido escuelas y mejores salarios para los maestros. Pero aquí está la verdad. Las promesas se evaporan más rápido que el sudor en una pista de compa. Los haitianos han escuchado estas palabras antes, tantas veces que ya no significan nada. La corrupción devora los recursos antes de que lleguen a la gente. Los proyectos se quedan a medias, las reformas nunca terminan. Las esperanzas mueren en los escritorios de burócratas que ven a Haití como un tablero de ajedrez en el que ellos siempre ganan. Los haitianos están hartos de los políticos, de las promesas vacías, del hambre, de la violencia. Cada nuevo gobierno llega con el mismo discurso. Ahora sí vamos a cambiar el país. Pero lo único que cambia es quién se enriquece primero. Mientras las ciudades se desmoronan, los palacios gubernamentales siguen intactos. Mientras los niños luchan por una educación decente, los líderes del país envían a sus hijos a estudiar al extranjero. Haití es un país traicionado por sus propios líderes, una tierra donde la política no es más que un juego cruel donde siempre gana el más fuerte y el pueblo paga la factura. Pero la corrupción no es el único monstruo que acecha a Haití. Hay una realidad mucho más oscura, más cruel, más sucia. Haití es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Y lo peor, los más vulnerables son los niños. En las zonas rurales, padres desesperados entregan a sus hijos a familias ricas con la esperanza de que tengan una vida mejor. Pero la realidad es otra. Esclavitud moderna disfrazada de oportunidad. Los niños son explotados como sirvientes domésticos, trabajan de sol a sol sin descanso, sin derechos, sin voz. Algunas niñas, demasiado jóvenes para entender lo que les está pasando, son víctimas de algo aún peor. El dolor no tiene nombre, pero en Haití tiene rostros. Rostros infantiles que han perdido la inocencia antes de tiempo. El gobierno ha prometido luchar contra este horror, pero las mafias son más poderosas que la justicia. El dinero compra silencio, el miedo mantiene las bocas cerradas. Mientras el mundo mira hacia otro lado, miles de niños siguen atrapados en esta pesadilla. La educación. El sueño que sigue lejos. Dicen que la educación es la clave para salir de la pobreza, pero en Haití la educación es un privilegio. La tasa de alfabetización apenas llega al 60%. Eso significa que casi la mitad del país no puede leer ni escribir. Las escuelas públicas están en ruinas, los maestros ganan una miseria, los libros son un lujo. El gobierno ha intentado mejorar el sistema educativo, pero la realidad es que no hay suficiente dinero, ni suficiente voluntad. Los niños caminan kilómetros para llegar a una escuela sin pupitres, sin luz, sin futuro. Y las familias, atrapadas en la miseria, tienen que decidir entre alimentar a sus hijos o mandarlos a la escuela. Adivina qué opción gana. Salud. Un privilegio para pocos. Si estás enfermo en Haití, reza. Porque los hospitales públicos están colapsados, las medicinas son escasas y los médicos insuficientes. El país tiene una de las tasas de mortalidad infantil más altas del mundo. Los bebés mueren porque no hay incubadoras, porque no hay doctores, porque el sistema de salud es un barco hundiéndose. La esperanza de vida en Haití es una de las más bajas de la región. Aquí se muere de enfermedades que en otros países ya no matan. Las organizaciones internacionales han intervenido, pero la ayuda nunca es suficiente. Y como si todo esto fuera poco,
El acceso al agua potable es un lujo. ¿Te imaginas no poder darte una ducha cuando quieras? En Haití, millones de personas viven sin agua limpia, sin saneamiento, sin higiene. El cólera, la diarrea, las infecciones. Aquí, una simple fiebre puede ser una sentencia de muerte. El gobierno ha prometido mejorar la salud pública. Ha habido iniciativas, planes, discursos, pero las promesas no salvan vidas. Los haitianos siguen muriendo y el país sigue esperando un milagro. Más allá de la crisis, la comida no deja de ser una muestra del alma de Haití. En cada plato, en cada bocado, en cada aroma que llena las calles de Puerto Príncipe, Haití cuenta su historia. Su gastronomía no solo es sabor, sino una mezcla de tradiciones africanas, francesas, indígenas y caribeñas que han sobrevivido al tiempo, a la miseria, a la guerra y al abandono. Porque en Haití, la comida es resistencia. A pesar de la crisis económica, de la inestabilidad política y de las dificultades diarias, los haitianos nunca han perdido su conexión con la cocina. Y es que la gastronomía no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma. En cada plato hay historia, hay familia, hay una forma de mantener vivas las raíces de una nación que se niega a ser olvidada. La cocina haitiana es una explosión de sabores intensos, una danza entre lo dulce, lo salado y lo picante. Influenciada por sus raíces africanas y su pasado colonial francés, la gastronomía de Haití ha sabido evolucionar sin perder su esencia. En cada comida se encuentra la herencia de los esclavos africanos, que con ingenio y creatividad lograron convertir ingredientes básicos en manjares llenos de sabor. También se siente la influencia francesa, con sus técnicas y combinaciones sofisticadas, y el toque caribeño, que llena los platos de frescura y color. Puestos callejeros. El alma de la comida haitiana. Si quieres conocer el verdadero sabor de Haití, olvídate de los restaurantes lujosos y camina por las calles. Ahí, en los mercados, en las esquinas y en los barrios, se encuentra la esencia de la gastronomía haitiana. Los vendedores ambulantes ofrecen de todo. Marinade, pequeñas frituras crujientes, parecidas a los buñuelos. Pâté haïtien, empanadas rellenas de carne sazonada con especias intensas. Dos macos, un postre de capas de dulce de leche, parecido al fudge, con un toque de vainilla y ron. Cada puesto tiene su secreto, su toque especial, su forma única de hacer que un plato sencillo se convierta en una experiencia inolvidable. Labadé, el paraíso exclusivo del Caribe. Ubicado en la costa norte de Haití, Labadí es un destino de ensueño, con playas de arena blanca, aguas cristalinas y un entorno natural espectacular. Este lugar ha sido desarrollado como un resort privado, donde los visitantes pueden disfrutar de la belleza del Caribe en su máxima expresión. Una de sus mayores atracciones es el Dragon's Breath Flight Line, una de las tirolesas más largas del mundo sobre el mar, que ofrece una vista panorámica impresionante del océano y las montañas haitianas. También hay actividades como kayak, jet ski y buceo, que permiten explorar la riqueza marina de la zona. Aunque Labadé es administrado por la empresa Royal Caribbean, sigue siendo un tesoro de Haití, un rincón del país donde el lujo y la naturaleza se encuentran. Île Vache, una isla de ensueño. Si lo que buscas es tranquilidad absoluta, Île Vache es el lugar perfecto. Esta pequeña isla, ubicada frente a la costa sur de Haití, es un paraíso tropical sin multitudes ni grandes hoteles. Sus playas son vírgenes y prístinas, con palmeras inclinadas sobre aguas turquesas que parecen sacadas de una postal. Aquí, el ritmo de vida es lento. Los pescadores locales traen el pescado fresco del día, y la hospitalidad haitiana se siente en cada sonrisa. Es el sitio ideal para desconectarse del mundo y disfrutar de la naturaleza en su estado más puro. Bassin Bleu, un santuario escondido. En lo profundo de las montañas de Jacmel se encuentra uno de los tesoros naturales más impresionantes de Haití, Bassin Bleu.
Se trata de una serie de piscinas naturales de aguas azul turquesa, formadas por cascadas en medio de un bosque tropical exuberante. Para llegar hasta allí, hay que caminar por senderos selváticos y cruzar pequeños ríos, lo que hace que la experiencia sea aún más emocionante. Sumergirse en las aguas frescas de Bassin Bleu es una experiencia mágica, como si se estuviera entrando en un mundo secreto donde la naturaleza reina en todo su esplendor. Citadelle La Ferrière. La Fortaleza de la Libertad. En lo alto de una montaña en el norte de Haití, se encuentra una de las construcciones más impresionantes de toda América, la Citadelle La Ferrière. Esta fortaleza, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue construida a principios del siglo XIX por Henri Christophe, uno de los líderes de la independencia haitiana. Su propósito era defender el país de un posible ataque de los franceses, pero nunca llegó a ser utilizada en batalla. Hoy, la Citadelle es un símbolo de la fuerza y resistencia del pueblo haitiano. Desde su cima, se pueden ver vistas espectaculares de las montañas y el mar, un paisaje que deja sin aliento. Jacmel, la ciudad del arte y la cultura. Jacmel es un destino lleno de historia, cultura y color, conocida por sus calles adoquinadas y su arquitectura colonial francesa. Esta ciudad costera ha sido un centro de arte y creatividad en Haití durante siglos. Es famosa por su carnaval, uno de los más vibrantes del Caribe, donde los artistas locales crean increíbles máscaras de papel maché, y las calles se llenan de música, baile y celebración. Además, Jacmel tiene playas hermosas como Raymond-les-Bains, perfectas para relajarse después de un día explorando el casco histórico. Cap Haitien, la joya colonial de Haití. Cap Haitien es una ciudad que combina historia, cultura y belleza natural. Fue una de las ciudades más importantes durante la época colonial, y su arquitectura aún conserva el encanto de aquellos tiempos. Aquí se pueden visitar lugares históricos como el Palacio de Sans-Souci, una joya arquitectónica del siglo XIX. Además, la ciudad cuenta con playas hermosas, como Cormier Plage y Playa Labadie, ideales para disfrutar del sol y el mar. A pesar de los desafíos, Haití sigue siendo un destino con una riqueza natural y cultural impresionante. Sus paisajes, su historia y su gente hacen que cada rincón del país tenga algo especial que ofrecer. Quienes se atreven a explorar este paraíso caribeño descubren un Haití diferente, lleno de belleza y magia, lejos de los estereotipos. Porque más allá de las dificultades, Haití sigue siendo un tesoro por descubrir. Así que suscríbete y activa las notificaciones, porque pronto volveremos con más historias de las mujeres haitianas. Nos vemos en el próximo video.